El objetivo sigue siendo el mismo, intentar sacar una medalla. Luego todos sabemos lo complicado que es muy difícil. Los rivales hacen la misma preparación que tú, todo el mundo va al 100%. Nosotros tenemos que intentar estar lo mejor posibles e intentar que todo salga bien ese día. Está claro que son mis terceros juegos y pues los puedo afrontar con un poco más de tranquilidad, en el aspecto de que ya sé más o menos cómo me voy a sentir, la tensión que voy a tener y no me va a pillar por sorpresa. Pero por todo lo demás yo creo que la competición tiene la misma dificultad y va a ser casi tan difícil como las anteriores conseguir una medalla. Nire helburua da area jun eta noski emaitza on baten bila jungo gehala. Ez da lateratzen, behintzat ez da dila izan ez deulako zerbaitin, ez? Lasai gelditu zentzu hortan, ordu noain lanen lasai eta espero dut egun bertan de, nahiko lasai egotia. Sí, la verdad que Japón es... Técnicamente el origen del judo fue en Japón, entonces hoy por hoy tienen los mejores competidores. Técnicamente ahora mismo, en general, en el mismo peso pueden tener 5 personas que pueden ir al campeonato del mundo y estar las 5 personas en medalla. Entonces, por eso a nosotros nos interesa ir allí a estar haciendo con esas 5 personas. Muchos de ellos igual no consigues hacer con el que va a ir a la Olimpiada, pero los otros 4 también igual son medallas mundiales de otros años. Tienen un nivel muy alto y un nivel técnico muy elevado, que igual quizá no podemos conseguir en Europa. En Europa quizá es otro tipo de judo, los rusos son muy fuertes, que no es malo tampoco, tenemos que intentar, también iremos a Castelldefels a hacer con ese estilo de judo, pero tenemos que intentar un poco usar todos los... hacer con gente técnica, con gente fuerte y estar preparado para cualquier cosa. Sí que estoy en un momento que me encuentro muy bien. En estos 4 años, pues empecé bien, luego tuve un año no tan bueno, pero otra vez pues conseguimos darle la vuelta y estos 2 últimos años hemos ido a mejor. Ahora mismo es el momento en el que mejor estoy. Espero que ese día esté también al 100% y pues sí que por un lado sabes que estás entre las mejores, pero no puedes descartar a ninguna porque cualquiera puede ganarte, y más en un deporte como el nuestro en el que en una décima de segundo pues te lo puedes jugar todo.